Dale un fuerte aplauso a Él. Gracias, Dios. Vamos con las palmas. Sí, Señor. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. No me encuentro sin aliento. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Dios hace todo nuevo. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirá, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. oscuridad a mi lado vas, siempre permanece en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes en la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Dígalo con nosotros. Yo sé Que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirá, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Dígalo con nosotros una vez más. El mar abrirá, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. dale un grito de júbilo al Rey. Sí, Jesús, toda la gloria y toda la honra es para ti. Los cristianos creemos que Dios afortunadamente nos ha hablado. El Dios del cielo y de la tierra ha perdido su intimidad para revelarse a nosotros, para mostrarse como nuestro amigo, como nuestro Padre, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. La Escritura es como un pase de acceso
a la mente revelada de ese Dios todopoderoso. Por eso, cada vez que nos reunimos para escuchar la palabra, hay una alta responsabilidad e importancia a este motivo. Así que hoy la responsabilidad tan grande de llevar en su vida esta palabra le corresponde a un liderazgo que ha estado conmigo en el Centro Cristiano de Caracas. Y hablo de los pastores Dilio y Sailí de Rodríguez. Hoy oro por ellos para que el Dios Todopoderoso los use y que ustedes puedan encontrar en ellos lo que Dios quiere hablarle a usted. ¡Qué bendición! ¡Qué tremenda garantía tenemos de que Dios revela nuestros destinos, revela su propósito a nuestras vidas! Amado discípulo, amada iglesia, espero que cada día tú tomes la palabra, la atesores y puedas caminar en ella. Oro por el pastor Dilio, por la pastora Sailí, y yo sé que Harumi también estará comprometida en lo que hoy ellos van a hacer. Así que, Padre, te doy gracias, te bendigo en este hermoso día que tú nos has preparado y sé que esta palabra cumplirá su propósito por el cual tú la traes. Oh Dios mío, que tus milagros comiencen a mostrarse en medio de nosotros. Oro, Señor, para que esta palabra traiga lo que tú quieres que tu pueblo desarrolle, vea y deguste en este tiempo. Dios te bendiga, querida iglesia, Dios te bendiga. Te doy bienvenida, mi hermano Dilio, mi hermana Sailí. Dios está con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos encontramos a través de estos medios comunicándonos con ustedes, llevando la palabra de Dios. Un saludo de parte de nuestro apóstol Hernando Brochero, y queremos aprovechar este tiempo tan importante donde se celebra una semana de algunos acontecimientos que bíblicamente en el pasado marcaron hechos muy importantes que permitieron lo que hoy como iglesia nosotros somos, aquellos que hemos creído en el Señor. Y vamos a estar hablando acerca de celebrando el favor de nuestro Dios. Y quise colocar la palabra celebrando como título porque este gerundio, como nosotros lo conocemos, habla de que es una actividad continua, una actividad constante que se está desarrollando. El cristiano celebra lo que ha ocurrido en su vida, celebra lo que el Señor ha hecho, y esto debe ser un gesto continuo, una actitud continua en la vida del creyente. Vamos a orar primeramente para dar inicio a esta prédica y entregarle este mensaje a nuestro Señor Jesucristo y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Padre, hoy te damos gracias, Divino Espíritu Santo, te pedimos que nos ministres en esta hora y nos ayudes con tu palabra para recibir la revelación de lo que tú quieres en este tiempo decirnos, y que seas tú glorificado en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Celebrando el favor de nuestro Dios.
A lo largo de las Escrituras siempre podemos encontrar verdades divinas, verdades eternas, que Dios ha puesto a nuestro alcance, cercanas, muy cercanas de nuestra mano, muy cercanas de nuestro vivir, muy cercanas de nuestro propio ser. Siempre con la finalidad de hacernos más fácil el poder conocer a Dios, el poder entenderlo, el poder caminar cercano a Él. El poder llega a través de conocerle al Señor. Y es una manera muy importante y es la manera correcta el poder acercarnos de la manera que nos permita llegar a entender sus propósitos, llegar a entender sus verdades, llegar a entender ese amor inagotable que Él ha manifestado desde el cielo, desde antes de que nosotros hubiésemos nacido, desde antes de la misma creación del mundo. Dios, sabemos que nos entregó a su único Hijo, y es difícil pensar que Dios haya permitido que su Hijo sufriera de una manera tan fuerte, de una manera tan compleja, de una manera tan difícil, y que esas verdades que Dios ha querido revelarnos se queden solamente en un grupo de creyentes o se quede de una manera oculta o que no sean reveladas. Eso es totalmente contrario a la voluntad de Dios. Dios, cuando entregó a su Hijo Jesucristo por la salvación de cada uno de nosotros, trajo también con Él su palabra y las verdades reveladas de la palabra de Dios para que nosotros estemos entendidos en lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en este tiempo. Yo estoy convencido y quiero decirte, amada iglesia, de que Dios quiere prepararte para lo que vas a recibir. Aun cuando las circunstancias que nos rodean parezcan y asemejen que todo está mal, Dios está preparando a su iglesia para un momento muy especial, iglesia. Definitivamente lo está haciendo. Este es un tiempo donde la mano de Dios se ha manifestado, donde el poder de Dios se ha manifestado, y aun cuando las circunstancias son adversas, hemos visto el poder manifiesto de la fidelidad y el amor de nuestro Padre Celestial. Y el apóstol Pablo, cuando nos habla acerca de lo que es la cena del Señor, que tiene una relación evidentemente con la Pascua celebrada por los judíos en el Antiguo Testamento, y todo lo que encierra la Pascua también, hace referencia a aspectos donde necesitamos nosotros reflexionar para poder discernir exactamente lo que el Señor quiere. Y en 1 Corintios 11:29, vamos a tomar como referencia este pasaje para hacer una reflexión. Dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Normalmente quien lee esto apartado del contexto o no entendiendo lo que Dios nos quiere enseñar, puede valorar esto sobredimensionado y posiblemente sentir a lo mejor hasta culpa. Y precisamente no es lo que Dios quiere que aprendamos con este versículo. En esta carta escrita por el apóstol Pablo, más bien se convierte en una invitación a la reflexión acerca de un hecho tan hermoso como es la cena del Señor, como fue esa última cena que Él tuvo con sus apóstoles, ese último momento de intimidad, en una situación bastante difícil, en una situación bastante compleja. Pero para poder entender lo que es esta Pascua, para poder entender lo que ha ocurrido durante toda esta semana, que algunos conocen como Semana Santa, es importante evaluar y saber correctamente qué significa la Pascua. Y el significado de la Pascua es bastante lleno de mucha simbología y lleno de lo que es el propósito de Dios en nuestra vida. La celebración de la Pascua viene a ser uno de los eventos más importantes ocurridos en la Biblia. Y son hechos verídicos, son hechos reales, porque son hechos históricos que son completamente comprobables. Y podemos ver allí que la obra redentora de Dios por su pueblo se ejecutó. Vamos a leer Éxodo 12, 7-14. Lo que el Señor en ese momento, lo que el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, le decía al pueblo de Israel. Y dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes en el dintel de las casas en que lo harán de comer. Y aquella noche comerán carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán.
Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo que comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, y por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aquí vemos cómo Dios le da instrucciones a Moisés acerca de lo que debía hacer. El pueblo de Israel estaba bajo el oprobio de Egipto, bajo el control, bajo servidumbre, bajo cautiverio de Egipto. Y evidentemente Dios ve toda injusticia que se hace sobre sus hijos. Dios observa todo sufrimiento que tiene su pueblo, y Dios nunca se queda de manos cruzadas, y lo podemos ver en estos versículos y en estos capítulos que están en el libro de Éxodos. Así, también observamos que Dios establece un juicio y hace justicia. Dios en el Antiguo Testamento quiso hacer recordar cada detalle de lo ocurrido en Egipto para mantener a su pueblo cercano, para mantener a su pueblo dedicado al servicio, dedicado a la adoración, y guardar el corazón de aquellos que le seguían. Pero podemos decir que la Pascua en general habla de redención divina, habla de la fidelidad de Dios y de un recordatorio, de un memorial perpetuo que necesita el pueblo de Dios para mantenerse cercano a Él y mantenerse en comunión. Qué bueno es saber que Dios ha cuidado cada detalle. Qué bueno es saber que nuestro Padre Celestial, que nos conoce muy bien, ha cuidado cada momento, ha cuidado cada detalle, inclusive detalles futuros de nuestra vida que nosotros desconocemos, para que nos mantengamos cercanos a Él, para que nos mantengamos en comunión con Él, para que podamos nosotros establecer esa relación como Él mismo ha querido que así sea. Y esto habla de un Dios que es cuidadoso, de un Dios que es amoroso, de un Dios que está pendiente de su iglesia, de un Dios que desde antes de que los tiempos existiesen ya ha determinado cuidar a sus hijos. Ese recordatorio que Él estableció buscaba para su iglesia apartarnos de lo que era la idolatría, de lo que era la falta de obediencia, de lo que era el desconectarse del amor de Dios, y aquello fue lo que llevó una y otra vez por la desobediencia al pueblo de Israel a caer en idolatría y posteriormente en la apostasía. Separarse de lo que es esa comunión, separarse de lo que es nuestra fe, denigrar de aquellos en lo que un día creímos, eso es apostatar de la fe. Y la misma palabra de Dios nos muestra que en los postreros tiempos algunos, dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, apostatarán de la fe, es decir, se apartarán de aquello en lo cual creyeron. Es importante entonces para nosotros como creyentes que sepamos realmente lo que Dios expresó al pueblo de Israel en cuanto a lo que está escrito en el libro de Éxodos. Y hay una expresión de amor, como ya se los decía, hay una expresión de juicio sobre el enemigo. Es decir, lo que el enemigo ha intentado hacer sobre tu vida no se va a quedar sin juicio, no se va a quedar sin la intervención divina, no se va a quedar sin la venganza inclusive del Señor, porque Dios
es un Dios que venga aquello que se hace en contra de sus hijos y aquellos que le sirven con todo su corazón. Y esto, en resumen, habla de la fidelidad del pacto que Dios estableció en su tiempo sobre el pueblo de Israel y la fidelidad que estableció posteriormente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y a través de ese nuevo pacto, lo que conocemos como el Nuevo Testamento, que habla también de esa fidelidad de Dios con su iglesia, con su pueblo, con los redimidos por el Señor. Les decía que mantenernos en adoración, que mantenernos en obediencia, que mantenernos en servicio era importante. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre estará muy interesado, iglesia, en que tú y yo y la iglesia olvide lo que es el favor de Dios. Nosotros no podemos olvidar lo que Dios ha hecho en ninguno de los tiempos, ni en el pasado, ni podemos olvidar lo que el Señor hizo cuando nos consiguió, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nos trajo al lugar donde pudimos entender y conocer la verdad de la que habla el Evangelio de Jesucristo. Es necesario entonces que estemos claros de que el enemigo siempre estará interesado en que olvidemos el favor de Dios, en que olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y es importante que entendamos que agradecer, que la adoración es la más poderosa de las armas que puede expresarse delante del adversario. La adoración y el agradecer son aspectos que nos permiten a nosotros, sin darnos cuenta, a lo mejor, hacer guerra espiritual delante de aquellas declaraciones que el enemigo quiere venir a hacernos a nosotros. La voz del enemigo viene a hacer declaraciones que son contrarias, pero la voz de Dios hace una declaración de vida eterna que logra acallar la voz del enemigo, que logra acallar la voz del faraón, que logra acallar la voz de aquel que dice que nada va a funcionar, y aquel que dice que no te vas a levantar, y aquel que dice que la enfermedad va a llegar a tu casa y que va a traer mortandad, que va a traer lo malo, de aquel que te dice que tu nación no se va a poder levantar de la situación que está viviendo. Esa es la voz del enemigo, esa es la voz del faraón, esa es la voz del diablo, que es acallada a través del servicio al Señor, que es acallada a través de la adoración al Señor, que es acallada a través de la obediencia, que es acallada a través de conocer lo que el Señor ha hecho durante todo el tiempo y cómo Dios se ha mostrado para su pueblo. Es importante, iglesia, y quiero que allí donde estés puedas darle gracias a Dios. Quiero que allí donde estás en tu casa le puedas decir gracias, Señor, porque tú acallas la voz del enemigo. Gracias, Señor, porque tus declaraciones son de buenas noticias. Gracias porque tus sentimientos y tu corazón está dispuesto siempre para cuidar a tu iglesia, Señor. Dale gracias al Señor allí donde estás y dale un aplauso, inclusive dale la gloria a Él, iglesia, porque tenemos un Dios que desde el principio de los tiempos y de aún los que no conocíamos, es un Dios que es fiel, es su propia naturaleza. Él no puede negarse a sí mismo. Su amor es tan grande que no puede negarse a sí mismo para hacernos a nosotros todo aquello que nos sea favorable, aun cuando nos parezca en un momento de oscuridad, en un momento de una situación de prueba, en un momento difícil, que nosotros podamos entender en ese momento y ver la mano de Dios, entender sus propósitos y ver la mano de Dios manifestándose para el favor de su iglesia, para el favor de aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirte que todo lo que encierra la Pascua en aquel tiempo del Antiguo Testamento, aquel tiempo donde la ley establecía todo un protocolo a seguir, nos enseñaba o le enseñaba en aquel tiempo al pueblo de Israel que la Pascua era una celebración del amor de Dios y su fidelidad. Quiero que tomes nota de eso. Son principios, son fundamentos que se establecieron en ese momento y que sí se relacionan en algunos aspectos con lo que nosotros vivimos actualmente, una vez que nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra y entrega su vida por nuestra salvación. El segundo aspecto es que en ese momento Dios
pasó por alto el pecado del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel, por medio de un cordero que fue sacrificado, un cordero inocente, por ese derramamiento de esa sangre que hubo, y aquello que se convirtió en un juicio para los egipcios, se convirtió en una obra redentora y de salvación y de liberación para el pueblo de Israel. Lo otro que se fundamenta en el Antiguo Testamento en lo correspondiente a la fiesta de la Pascua o la fiesta de los panes sin levadura, es que se celebra un recordatorio. Se celebra un recordatorio. Ahora, qué importante es entender que los judíos recuerdan lo que el Señor hizo en ese tiempo, lo que Jehová de los ejércitos, nuestro Padre Celestial, hizo en ese momento, lo que Él ejecutó para traer la liberación del pueblo de Israel, que marcó de hecho el nacimiento de esa nación, y que los liberó de ese yugo, los liberó de ese dominio que tenía el pueblo de Egipto sobre ellos. Pero qué impresionante es la palabra de Dios, qué hermosa es la Biblia, qué hermoso es Dios cuando precisamente en plena Pascua, Dios usa esta fiesta, que era la más importante, la más significativa para el pueblo de los judíos, para el pueblo de Israel, para establecer un nuevo pacto a través de nuestro Señor Jesucristo. Una nueva legalidad, un nuevo derecho, unos nuevos estatutos, no anulando, porque ciertamente el Señor lo dijo, que Él vino a cumplir lo que estaba escrito, no lo anuló, simplemente hay un nuevo pacto y hay una nueva forma de alcanzar la gracia de Dios, que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hace falta evidentemente sacrificios de ningún animal, ya aquello que se hacía en el Antiguo Testamento bajo la ley ya no es necesario en este tiempo, porque el Cordero inmolado fue nuestro Señor Jesucristo. Él entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y es lo que recordamos en esta semana. Ese momento, ese lugar de redención que fue la cruz allí en el monte de Gólgota. Es importante también que nosotros podamos darnos cuenta de que todo esto está en el plan de Dios. Todo esto es parte del plan que Dios ha diseñado para sus hijos, para su iglesia. La Pascua es redención. La Pascua es comunión con Jesús. La Pascua para nosotros es ahora la cena del Señor. Y quiero mostrarte aquí en Lucas capítulo 22 y leerte rápidamente lo que la palabra nos enseña. Dice en Lucas 22:1, dice que estaba cerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Es decir, el Señor estaba en ese momento siendo buscado y querían matarle. No era precisamente el momento más tranquilo lo que vivía el Señor. En Lucas 22, del 14 al 16, dice lo siguiente, y esto es para reflexión de todos los que creemos que Dios verdaderamente nos ama y que por esa razón entregó a su Hijo. El propio Jesús nos lo expresa de esta manera. Dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Qué hermoso, amada iglesia, ver la expresión de nuestro Señor Jesucristo decirle a los apóstoles, a sus discípulos, a los apóstoles: qué anhelo, qué necesidad, cuánto tiempo esperaba poder cenar contigo, cuánto tiempo esperaba para poder compartir. He aquí, iglesia, el momento más importante de lo que es la cena del Señor. Aparte del pan, aparte del vino, es la necesidad de Dios de tener comunión con nosotros. Ahora nosotros reconocemos que ese Jesús que estuvo con ellos les enseñó cómo debía hacerse ese nuevo pacto, cómo debía cumplirse. Primera de Corintios nos los enseña, pero también nos los enseña en el libro de Lucas. Por eso, amada iglesia, nosotros tenemos que entender que el personaje central
de la cena del Señor, de la Pascua que ahora nosotros vivimos, es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo la instituyó. Fue Él el que determinó la forma como se iba a hacer y lo estableció a través de su palabra. La Iglesia de Cristo hoy celebra cada primer domingo del mes una obra redentora, una obra de salvación que nos permite entender que diariamente podemos ir a la presencia de nuestro Señor y que cada día nosotros podemos estar en comunión con Él. Cada día podemos tener una verdadera relación con Él, porque el velo fue rasgado en ese momento que hubo tinieblas, en ese momento donde el Señor estuvo en la cruz, en ese momento donde Él clamó al Señor. Quiero decirte, amada iglesia, lo siguiente: la cena del Señor es nuestro memorial de la Pascua, en nuestra vida y de la libertad de nuestro pecado por el sacrificio en la cruz del Calvario. La próxima vez, iglesia, que te surjan dificultades y pruebas, piensa en lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros y que Él estableció como un pacto eterno. Y quiero decirte que en medio de cada dificultad, el Señor nos ha demostrado que lo tenemos a Él de nuestra parte, iglesia. Dios está de tu lado. Y quiero que repitas conmigo allí donde estás: yo soy redimido por el Señor. Yo soy perdonado por el Señor. Yo soy purificado por el Señor. Soy justificado por el Señor. Y soy santificado por el Señor. Amada iglesia, cuando vemos todo lo que fue ese momento que nuestro Señor Jesucristo vivió con sus apóstoles, podemos decir: wow, qué importancia tan grande el Señor le dio a ese momento de la cena, a ese momento de la comunión, a ese momento de compartir el vino, de compartir el pan, de entender que ese es su cuerpo, de entender que esa es su sangre, que es partida por nosotros, que fue sacrificado por nosotros, que el dolor de Él fue nuestra alegría, que el sufrimiento de Él fue nuestra salvación, que sus llagas son nuestra salud hoy, y que por eso podemos decir, amada iglesia, que tenemos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Amada iglesia, quiero orar por ti para que después hagamos y compartamos la cena del Señor. Padre, en esta hora yo bendigo a tu congregación, es tuya, glorifícate sobre ellos, Señor. Glorifícate con milagros, con sanidades. Hoy, en el nombre de Cristo Jesús, reprendemos toda enfermedad, toda acusación, toda declaración de muerte, todo aquello que el enemigo ha querido traer en este tiempo. Lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos sobre tu iglesia paz. Declaramos sobre tu iglesia el amor, el sosiego. Declaramos sobre tu iglesia que tiene entendimiento de lo que ocurrió en esa santa cena, donde hubo un intercambio, Señor, donde hubo un nuevo pacto, donde ahora podemos entender que por ese pan y por ese vino que representan tu sangre y tu cuerpo, hemos sido nosotros sanados, hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos sido justificados, Señor. Yo declaro tu gracia, tu favor, tu misericordia sobre tu iglesia en esta hora. Y declaro, Padre amado, que tu sangre preciosa les cubre. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que tiempos mejores vienen para ti y que aun cuando haya tinieblas, el velo está rasgado y que puedes entrar a la presencia del Señor para clamar por aquel nuevo derecho que vino posterior al sacrificio tuyo, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, y como les decía, el apóstol Pablo hablaba de discernir, hablaba de tomar la cena indignamente, pero en realidad no es para acusar a la iglesia. La indignidad habla de no entender realmente la magnitud de lo ocurrido, y nos pasa cuando no sabemos realmente qué ocurrió en ese momento donde el Señor entregó a sus discípulos, ese momento tan especial que quedó establecido para nosotros como la cena del Señor. Qué importante es poder entender que ese Jesús cuidó cada detalle, explicó
cada situación, explicó cada cosa que Él quería que quedara plasmada en ese momento de intimidad con sus discípulos. El discernir es realmente entender, es realmente poder saber correctamente lo que el Señor quiso en ese tiempo darnos con la cena del Señor, su cuerpo y su sangre, y por eso vamos a hacerlo tal cual como Él lo estableció. Primera de Corintios 11, 23 al 26, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomamos del pan, iglesia, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Oh Señor, te damos gracias por tu cuerpo, Señor. Gracias por darnos la manera de entrar en comunión contigo cada vez que tengamos la necesidad de hacerlo. Gracias, Señor, por tu cuerpo. Dice: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y tomamos este vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por este pan y este vino, Señor, que representan tu cuerpo y representan tu sangre, y que nos has instruido para que hagamos esta cena como señal de tu venida, Señor, como señal de esperanza, como señal del cumplimiento de tu promesa, Señor, como señal de que tú eres un Jesús, un Hijo de Dios, el único, el unigénito, el Hijo del Padre. Eres Dios mismo, el cual se entregó en la cruz del Calvario y que murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Hoy, Señor, podemos reconocer y tenemos el discernimiento, como el mismo apóstol Pablo nos los pide, acerca de la verdad de esa entrega de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dale un aplauso, iglesia, allí donde estás. Dale gracias al Señor, porque realmente la obra redentora de nuestro Señor fue consumada. La obra redentora de nuestro Señor es perfecta y nos dejó una enseñanza muy hermosa a través de los elementos de la Santa Cena y de compartir en comunión. Y nos recordó que Él anhela, iglesia, esa comunión diaria con cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oh, te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reconciliarnos contigo, Señor, a través de tu cuerpo y de tu sangre, a través de ese sacrificio perfecto que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por permitirnos arrepentirnos. Gracias por perdonarnos a través de este sacrificio hermoso que hiciste por nosotros. Hoy reconocemos que nos amas, que ha sido tu anhelo compartir con nosotros esta celebración a través de tu cuerpo y de tu sangre preciosa. Hoy reconocemos que eres un Dios vivo y que habitas en medio de nosotros. Y por eso hoy quiero que, si por primera vez te has conectado con nosotros, tengas un tiempo para orar de manera especial. Una oración corta pero de mucho poder. Repite conmigo esta oración. Gracias, Señor, por hacerme parte de este nuevo pacto.
Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Hoy me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. Gracias, Señor, por salvarme y darme vida eterna y permitirme tener comunión contigo a través de esta cena, a través de esta celebración y hoy especialmente día de resurrección. Alabado sea, Señor, por ese hermoso sacrificio que hiciste por nosotros. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a orar también en este tiempo por las ofrendas. Si estás allí en casa, levanta simbólicamente tu ofrenda a Dios para reconocer que Él es nuestro proveedor. Amén. Hoy reconocemos, Señor, que tú nos has sostenido y así como enviaste el maná en tiempos difíciles para el pueblo de Israel, también estás enviando tu provisión a nuestra casa. Gracias, Señor. Bendice estas ofrendas y donaciones y multiplícalas para que nunca falte el alimento en casa. Sabemos que tu sangre nos ha guardado y que ángeles acampan a nuestro alrededor para ministrarnos. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Al final de los anuncios te daremos los datos para realizar tus ofrendas. También tenemos algunos anuncios en esta hermosa celebración. Queremos compartir contigo todo el contenido que tenemos a través de la red que estamos hoy compartiendo. En Instagram, en Facebook, en YouTube. Incluso por este canal tenemos enseñanzas bíblicas impartidas por nuestro apóstol Rochero y el equipo de pastores que él lideriza. Tenemos seminarios, reflexiones que tratan acerca de formas de emprendimiento desde casa, de cómo manejar nuestra economía, acerca de las consecuencias emocionales de la pandemia en los niños, estudiando en clase e incluso de cómo nosotros atender en casa a esos niños que tienen dificultades en el aprendizaje. También queremos invitarte a que seas parte de nuestra tercera serie de reflexiones en donde estaremos compartiendo entrevistas muy personales con nuestro apóstol Rochero. También queremos tener conversaciones de ese tipo con nuestra profeta Fabiola, con los pastores encargados de matrimonios para toda la vida y con aquellos que están en la parte de consejería de padres para toda la vida. Entonces tenemos muchas cosas aún que compartir contigo, porque Dios está obrando en nuestras vidas. Dios está haciendo sus milagros a través de su palabra. Y es por eso que proclamamos y anhelamos en nuestro corazón que este sea el año de la buena voluntad del Señor. Este sea el año de la gracia del Señor sobre tu vida. Nos despedimos de ustedes, que el Dios te bendiga y que la paz de Dios esté contigo. Feliz domingo de resurrección. Dios te bendiga.